Excelente. Bueno, Perfecto. bienvenidos y bienvenidas. Este es el segundo encuentro. Para las personas que me escribieron la semana pasada, les hice llegar la primera presentación, les hice llegar un resumen sobre el primer tema asociado a lo que es el ecosocialismo, teoría y praxis. Fíjense que lo que les pasé en el resumen, que es un documento de aproximadamente 11 páginas, los que me escribieron, es lo mismo que está en la presentación. La presentación está sintetizado todo lo que vimos en el documento. Recalco lo de la evaluación. La evaluación es un ensayo de máximo 5 cuartillas, máximo 5. Podemos poner un mínimo de 3. Eso no lo dije la semana pasada. Máximo 5, mínimo 3. Si hacen 10, eso me indica que carecen de capacidad de síntesis y a estos niveles uno tiene que tratar de plasmar en por lo menos 2, 3 cuartillas algo, porque uno tiene que tener la capacidad de hacerlo. Por ahí vi un concurso que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia sobre unas propuestas asociadas a la inteligencia artificial y lo que es la parte, el proceso penal. Y las presentaciones son de 7 minutos. El documento que usted elabora, la propuesta que genere puede ser de 30 páginas, pero la presentación es de 7 minutos. Si no tiene la capacidad de plasmar en 7 minutos lo que le compete, oye, hay que ponerle un poquito más de corazón. Bien, hoy nos corresponde abordar lo que es el tema de producción y publicación de artículos académicos, vinculados específicamente a lo que son los distintos referentes en cuanto a lo que es la gestión ambiental ecosocialista. Fíjense que en el chat le hicimos llegar, a los que me escribieron y que están presentes acá, les hice llegar la presentación del día de hoy, que como es característico de mi persona, tiene máximo 11 páginas, 11 diapositivas. No me piden que me ponga creativo y que les mande una presentación de 70 páginas, porque a veces ni la revisan. Entonces ahí tienen sintetizado en esas 11 diapositivas parte de lo que es el documento que les envié, que tiene que ver con las orientaciones generales para la redacción de artículos científicos. Ese documento de orientaciones generales es un documento que me facilitó el Vicerrectorado eh, de investigación y creación, investigación, Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivos. Es un documento que ellos redactaron para que los distintos estudiantes, cuando hablo de distintos estudiantes me refiero a estudiantes de pregrado, maestría, especialización, doctorado y postdoctorado, contaran con ciertas herramientas para lo que es la redacción de artículos científicos. Yo en esta presentación les incorporé parte de lo que está en ese documento de forma sintetizada y a su vez les estoy incorporando en la presentación también algunos referentes. Ah, ya comenzó a grabar. Lo anterior no se grabó. Bueno, como les decía, bienvenidos, bienvenidas. Les compartí por el chat dos documentos. Uno asociado a lo que son una presentación asociada a lo que es la producción y publicación de artículos académicos y las orientaciones generales para la redacción de artículos científicos. Para los que se están incorporando tarde, les indico que la evaluación o la asignación por cada tema, ya este es el segundo tema, es un ensayo de máximo 5 cuartillas, mínimo 3 cuartillas. Cabe destacar que es individual, a veces se ponen creativos. Hay algunos que preguntan incluso, profe, ¿puede ser pareja de 3? No, individual y las parejas son de 2, las parejas no son de 3. Entonces, pasa. No, pasa, porque en todos los niveles pasa. Y bueno, ya que sabemos cuáles son las características de la evaluación, normas APA-UPEL básico y elemental, Arial 12, los márgenes que nos dicen las normas APA-UPEL actualizadas, las actualizaron recientemente, más lo que encontramos en lo que son las orientaciones generales para la redacción de artículos científicos. Como les decía, esto es un material elaborado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, y aquí vamos a tratar de vincular lo que son las orientaciones para lo que es la redacción de artículos científicos de la UPA-FB con algunos referentes en materias de ecosocialismo a nivel global y a nivel de Venezuela. Bien, ¿se escucha bien ahí? Muy bien.
Fíjense, Sí, profe, ahí se escucha perfecto y se te ve va mejor la pasando la presentación. lámina ahí en el Zoom, Daniel, ¿no? Sí, súper. Gracias, Jesús. Fíjense, la crisis ecológica contemporánea profundamente entrelazada con las dinámicas socioeconómicas globales exige un enfoque transdisciplinario y crítico. Lo que conversábamos la semana pasada respecto a lo que era el ecosocialismo como sistema y más allá de ser un sistema, nos lleva a que nosotros debemos abordar la crítica a lo que es el sistema capitalista desde el ecosocialismo de una manera transdisciplinaria o interdisciplinaria, en el sentido de que el capitalismo nos afecta o nos impacta de diversas maneras. Cuando hablamos de que el sistema capitalista como sistema económico nos impacta de diversas maneras, debemos entender que la economía es la que se encarga de satisfacer necesidades. Y obviamente, cuando la economía tiene como fin satisfacer necesidades, el ser humano, creo que lo comenté al final del encuentro pasado, presenta algunas necesidades, en principio básicas, si partimos de lo que es la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, necesidades básicas, comer, dormir, reproducirnos, hasta la necesidad de autorrealización, que es lo que plantea Abraham Maslow en la pirámide. Y allí podemos encontrar incluso los logros académicos, cuando la gente se compra una casa, eso son necesidades que de alguna manera uno va satisfaciendo, ¿no? Y que dependen de la economía. Aunque el sistema capitalista también nos presenta necesidades creadas y eso, entre, entre comillas, nos hace felices. Y es parte de uno de los videos que les mostré la semana pasada que se llamaba Felicidad, que la felicidad nos las venden en distintos formatos, desde el licor y las drogas hasta la tecnología, vehículos, digamos que todos nos los quieren vender como felicidad y nos hacen de alguna manera dependientes. Entonces, para abordar el tema de investigación asociado a lo que es el ecosocialismo y la crítica al sistema capitalista o al modelo imperante, que es el modelo de consumo irracional, debemos abordarlo o debemos contar con distintas herramientas para poder abordarlo de manera multidisciplinaria. ¿Qué se nos dice acá? La producción académica rigurosa se erige como pilar fundamental para la gestión ambiental ecosocialista, como herramienta estratégica para fomentar el debate, la innovación y la acción transformadora. Estrategia para fomentar el debate, la innovación y la acción transformadora. Digamos que cuando vayamos a elaborar un artículo de investigación asociado al ecosocialismo, independientemente de cómo lo vayamos a abordar, debemos entender que no es que nosotros nos vamos a encerrar en cuatro paredes y vamos a leer N cantidad de teóricos, de autores vinculados al ecosocialismo, y nosotros, después de ese proceso de introspección y de análisis profundo dentro de cuatro paredes, vamos a generar un escrito, una propuesta que casi que va a permitir la salvación de la especie humana y todo, no. Cuando se habla de que debe fomentar el debate, nosotros debemos, en principio, ir a la calle, tocar la realidad, conocer la dinámica común de la sociedad a la cual vamos a intentar de alguna manera darle solución en cualquier nudo crítico que se le presente. Pero si nosotros nos encerramos en un laboratorio o en cuatro paredes, o nos ponemos a leer 20.000 autores y bueno, y nos iluminamos y nos inspiramos en eso, lo que nos indican esos autores y creemos que con eso vamos a darle solución a los nudos críticos que se presentan en la sociedad, de repente funciona, pero probablemente no. Y más cuando estamos leyendo autores que no son de Venezuela, porque ese es el otro elemento. A nivel de ecosocialismo son muy pocos los que en Venezuela han desarrollado temas. Les coloco un ejemplo real, una dinámica en la que he estado toda esta semana. Esta semana en Caracas se están haciendo, o se está haciendo algo que se denomina la caravana de las soluciones, con la gente de la alcaldía. Y es una manera que tiene la alcaldía del municipio bolivariano Libertador de escuchar o de abordar las necesidades que se presentan a nivel comunitario y allí participan todos los entes adscritos de la alcaldía
y algunos ministerios que no, que obviamente tienen vinculación con la alcaldía, ¿no? Pero lo primero o lo fundamental que se desarrolla allí es sentarse con el pueblo, gente que son iguales a nosotros, porque a veces uno como investigador se aparta de la realidad. Cree que uno lo va a ver casi que con un telescopio, ¿no? Uno tiene que integrarse a la comunidad y escuchar a la comunidad en función a las necesidades que ellos vayan a presentar y bueno, de ahí yo tomo una idea y genero mi propuesta de investigación, mi proyecto de investigación o mi artículo científico, como lo quieran denominar. Pero tenemos que ir para la calle, si no vamos para la calle no tiene sentido. Vamos a seguir replicando el antiguo modelo universitario, que es que cualquier trabajo de investigación, tesis, un trabajo especial de grado, lo que sea, se defiende, se aprueba, mención publicación y lo engavetan. Y queda engavetado. Entonces, no, aquí, bueno, si vamos a planificar, evaluar y gestionar las políticas públicas ecosocialistas, eso está en la calle, eso no está en cuatro paredes, eso no está en el laboratorio o en el observatorio de un ministerio, no, no. Eso está en la calle. Y si ustedes no estuvieron allí presentes en el aniversario de la Universidad Popular del Ambiente Fruto de Dios, en el 8º aniversario, estuvo presente el ministro Ricardo Molina, actual ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, y él dijo que todo tiene que estar vinculado a la comuna. Eso quiere decir que las propuestas de investigación deben estar vinculadas directamente a la comuna. Y no es algo que se inventó el ministro Ricardo Molina. Yo no sé si ustedes recuerdan que en algún momento Chávez dijo comuna o nada, comuna o nada. Y si revisamos lo que recientemente el gobierno bolivariano presentó como manual de autogobierno y las salas de autogobierno, todo de alguna manera va a estar vinculado a las salas de autogobierno y a las 7 transformaciones. O sea, le estoy dando elementos que de alguna manera deben tomar en cuenta para integrar o incorporar dentro de lo que son las propuestas de investigación que van a desarrollar. ¿Por qué? Porque hasta ahora como que se dio un periodo de tiempo en cuanto a lo que es la reforma constitucional. Estamos hablando aproximadamente 80, 90 artículos que se van a modificar. Les puedo asegurar que el poder popular va a estar inmerso en la Constitución, en esa reforma constitucional. La palabra comuna va a estar inmersa en esa Constitución, porque la Constitución habla de sociedad civil, pero no habla de poder popular. Directamente no. Entonces, son elementos que nosotros de alguna manera hemos visto, hemos fomentado durante 25 años y que se va a materializar en la nueva propuesta de constitución. Y lo que nos han presentado recientemente, que ahora es ley orgánica, tiene rango, valor y fuerza de ley, son las 7 transformaciones. Y la dinámica que se está manejando a nivel de las comunas es que todas las problemáticas se están abordando desde las 7 transformaciones. Y cada comunidad, cada consejo comunal, cada sala de autogobierno, trabajan con lo que es la agenda concreta de acción. Les estoy brindando elementos que deben considerar por si van a desarrollar en algún momento una investigación asociada o asociada a solventar algún nudo crítico de cualquier comunidad. Agenda concreta de acción, salas de autogobierno, las 7 transformaciones. 7 transformaciones, estamos hablando del plan de la nación. Claro, no debemos dejar de lado, si hablamos antecedentes, al proyecto Simón Bolívar 2007-2013, Plan de la Patria 2013-2019, Plan de la Patria 2019-2025 y 7 transformaciones 2025-2031. Eso tiene que estar. Y más, insisto, si estamos hablando de políticas públicas ecosocialistas. Más lo que viene para la Constitución, que la Constitución. Ajá. Yo quería agregar algo que es muy importante, las universidades. Alicia, si quieres alzar un poquito más la voz, Alicia, para que te escuchen. Ok, las universidades es muy importante que estén involucradas, no solamente las instituciones y sobre todo los estudios científicos que hacen las universidades. Porque muchas veces lo que está pasando ahorita con es todo lo que es la población de los Andes, ¿no? Y toda la tragedia que han vivido.
Bien, eso no ha ocurrido ahorita. Eso tiene años, es como Vargas, que en 1950 vino el primer deslave. Claro, ahí no había nadie, no pasó el desastre. Igual, toda esta población andina, ellos son guerreros, pues. Ellos cultivan, modifican, deforestan, y también las instituciones, alcaldías, naciones, hacen vías donde no deben ser, modifican cauces de río. Entonces, esa ahí tiene que estar. O sea, no le podemos dar la razón a alguien de la comunidad que dijo, bueno, yo quiero hacer esto aquí. No, mire, eso no se puede hacer. ¿Me entiendes? Porque esa interrelación y ese equilibrio entre lo comunal, ¿verdad? Es como un modelo, pues, un modelo, lo comunal, la resiliencia, la educación ambiental y todo lo que es los marcos teóricos que rigen todo eso. Y se me fue la idea ahí. Y las políticas del gobierno, porque eso son políticas. Entonces tienen que estar todas interrelacionadas en un modelo donde hay un equilibrio. Porque si no, bueno, vamos a seguir en el mismo problema de los desastres. Yo creo que han habido demasiados desastres ya y volvemos a la misma recurrencia, a la misma recurrencia. Pero ¿por qué sigue pasando? Y hay gente que habla y no sabe de lo que está hablando, vamos a estar claros. Entonces, bueno, vamos a buscarnos los más expertos y vamos a hacerle la educación ambiental a toda esa población, pues, andina. Ellos tienen años ahí, tal vez no saben, no sé qué está pasando, pero ellos sabían hacer todos sus sembradíos, pero no sé qué pasó ahora, que han modificado todo el paisaje y todo el territorio. Y tú como geógrafo, yo como geógrafo, sabemos que eso pasa factura. Así lo haya hecho quien lo haya hecho. O sea, Gracias. ese equilibrio tiene que estar ahí pendiente. Fíjense que yo no sé si les era a ustedes que les comentaba en el encuentro pasado que yo tengo imágenes, no, son imágenes de satélite, son fotografías aéreas de los años 50 del estado Vargas, cuando era el estado Vargas. Fotografías aéreas de los años 50, fotografías aéreas de los años 90 antes de la catástrofe, y fotografías aéreas después, post-catástrofe. Y cuando uno revisa las fotografías de los años 50, obviamente está delimitado el cauce de las quebradas, y eso está allí, aunque para el año 90 eso se había secado, pero en la fotografía eso estaba identificado. Y cuando uno compara la fotografía de los años 50 y de los años 90 en el estado de La Guaira, la mayoría de las viviendas que se construyeron en La Guaira están alrededor de las quebradas, los cauces de las quebradas, y Carmen de Uria está montado sobre un abanico aluvial, un cono de eyección, una zona de desembocadura de río, desde el punto de vista geográfico. Entonces, obviamente, cuando se vuelve a dar el fenómeno en Venezuela asociado al niño o a la niña, que cuando es niño es lluvia y cuando es niña es sequía, porque aquí en Venezuela, por estar ubicado dentro de la zona de comercio intertropical, solamente tenemos o periodo lluvioso o periodo seco. Cuando hay mucha lluvia, esas quebraditas que nada más las veíamos en el mapa o en la fotografía aérea y eso estaba seco durante mucho tiempo, cuando empieza a llover otra vez, el río va a tomar su cauce y se vaya todo lo que esté por medio. Tan sencillo como eso. Es un tema de planificación. Yo me reuní esta mañana. Ese es el tema. Fíjense que en Venezuela solamente hay dos ciudades que han sido planificadas. ¿Cuáles son? Puerto Ordaz. ¿Y qué más? Y Barquisimeto. Puerto Ordaz y Barquisimeto son las únicas dos ciudades que son planificadas. Yaracuy se pega a la cola de Barquisimeto, porque las calles uno se puede ubicar que si la quinta con la sexta. En Caracas no, en Caracas la ciudad creció de manera anárquica, ¿no? Es un tema de planificación. Esta mañana estaba reunido justamente con el director de Control Urbano de Caracas. Y en Venezuela no se genera una ordenanza para la construcción, en general, desde el año 81. Y aún así la gente siguió construyendo.
hacia arriba, hacia los lados, y ahorita montan bodegones en cualquier sitio, y muchas de esas personas no cuentan con permiso o no pagan tributos a la alcaldía. Entonces, ahorita hay una nueva reorganización del tema de la gobernanza. Aquí en Venezuela ahorita es que se está de alguna forma considerando el término, porque cuando yo lo tomé hace como 3 años, en el ministerio me dijeron, no, eso es en Colombia, eso es en Argentina, la gobernanza. Y resulta que cuando uno habla de desarrollo sostenible, que la semana pasada lo abordamos, la gobernanza, imagínense que el desarrollo sostenible es una mesa que tiene, hoy en día, tiene más patas, pero en aquel momento tenía 3 patas. Era lo económico, lo ecológico y lo sociocultural. Esos 3 elementos tenían que estar en armonía en cuanto al desarrollo sostenible. Pero con los años se incorpora una cuarta pata, que es la gobernanza, porque lo económico, lo ecológico y lo sociocultural depende de las políticas de gobierno. Y es lo que estamos abordando acá en este postdoctorado, a la planificación de las políticas públicas asociadas al ecosocialismo, porque por más propuestas que se generen dentro del poder popular, por más propuestas que se desarrollen desde las bases, si las políticas de Estado no se suman o no lo toman en cuenta, no lo incorporan, va a ser más complejo. Por eso es que hoy en día, cada cierto tiempo, cada 3, 4 meses, se somete a consideración del pueblo algunos proyectos comunitarios. Y eso es una forma que desde el gobierno se toma para materializar las propuestas que surgen desde las bases. Porque ¿quién más que la base conoce las necesidades que se presentan? Hay mapas de soluciones, hay cartografía social, conjunto de elementos que han nacido de las bases que permiten de alguna manera dar respuesta a las necesidades. Y eso es aquí. Y eso hace 50 años, digamos que difícilmente se hubiese podido desarrollar, porque la única que daba respuesta de alguna manera era la academia, esa academia arcaica, algunos dicen que colonial. El profe Juan Manuel, el rector de la Universidad Popular del Ambiente, dice que medieval, modelo medieval. Y cuando Alicia hablaba de las universidades, desde hace algunos años, y Orlando es testigo de eso, Orlando también fue secretario de la Universidad Bolivariana, yo fui vicerrector de la UPA por 5 años, académico, y en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria se incorporó un viceministerio que se llama Viceministerio para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria. Viceministerio para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria, que suena utópico, pero bueno, cuando hablamos de andragogía se habla de la transformación del ser humano, que no hablamos de cambios y menos cambios impuestos, no, es transformación. No hay nada más hermoso que la andragogía. Yo me enamoré de la andragogía hace 15 años, que es el tiempo que tengo dando clase a nivel universitario. Y vengo de dar clase también a nivel de colegio, pero la educación para adultos, yo creo que es la más justa y la más bonita que se puede presentar. Porque la universidad es la que forma a los profesionales que van a, de alguna manera, sostener el país, la nación, desde su aporte. Lamentablemente se nos han ido muchos especialistas, algunos están regresando. Eso hay que aplaudirlo. Pero si nosotros tuvimos el privilegio de estudiar a nivel universitario, incluso estudios de cuarto nivel, ¿qué estamos haciendo por nuestras comunidades? Porque a veces nos limitamos simplemente a generar investigaciones como un requisito para que nos den el papelito de postdoctor o de doctor o de magíster o de especialista. Y después, bueno, sí, para ascender. Y ojo, y eso yo te lo acepto hace 20 30 años que las primas eran sustanciosas a nivel de de nómina, la prima de profesionalización. Pero hoy en día es una necesidad que los especialistas estemos en las comunidades. Lo decía Ali primero, uno de los más grandes filósofos que hemos tenido en América Latina, después de Simón Rodríguez. Ali decía que solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Entonces nosotros a veces como investigador nos cuesta pisar una comunidad. Ayer me tocó llegar caminando a Mamera 3 y llegué a Mamera 3 y no conocía, pero llegué. Y no hay nada más sabroso que escuchar a la gente y que la gente te reciba con un cafecito y te eche los cuentos y los cultores. Eso somos nosotros, ¿vale? Eso somos nosotros.
Y la academia durante mucho tiempo estaba a espaldas de eso. Y hoy en día la universidad está en la calle. Lo logramos en principio con la misión Alma Mater en las aldeas educativas, aldeas universitarias, perdón, y la misión Sucre, que eso es inédito, digamos que a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y nosotros debemos reforzar eso. La primera experiencia que yo tuve a nivel universitario fue con la misión Sucre, dándole clases a estudiantes de premédico. Era pensamiento bolivariano, lo recuerdo. Por allá por el 2011. Y en la zona F del 23 de enero, donde está el INSA el 23 de enero. Y aunque ustedes no lo crean, eso permite que de alguna manera esa comunidad o esas comunidades puedan surgir. Porque los profesionales que amamos los estudios, por no decir que amamos la academia, sino que amamos estar siempre actualizados y buscando, indagando, investigando, debemos dejar un legado. Y que eso que todo el tiempo estamos repasando y abordando y de alguna manera socializando, nos permitan que nos recuerden. Porque nada vamos a hacer secuestrando el conocimiento. No tiene sentido. Lo que uno aprende en esta vida es para socializarlo y para que siga existiendo patria, como decía Chávez. Fíjense, siguiendo con el tema al final, más tardecito te doy la palabra, Guzmán. La presentación es cortica. Presentación es corta. Vamos bien por ahí, los que están ahí en las regiones, compañeros y compañeras. Creo que sí. Creo que están escribiendo por ahí por el chat, primero que sí. Bien. Vamos por tipos de artículos científicos. Según el material de orientaciones generales para la redacción de artículos científicos, vamos a tener, aquí solamente tenemos 3 en la presentación, pero yo les voy a indicar lo que están en el material. Tenemos informes acerca de estudios empíricos, artículos de reseña o revisión, artículos teóricos, artículos metodológicos y estudios de caso. No se me vayan a asustar. Recuerden que en la presentación la información está sintetizada. En el material tienen toda la información más específica, ¿no? ¿Qué se nos dice de los informes empíricos? Bueno, publican por primera vez resultados de estudios originales explorando nuevas problemáticas ambientales o verificando hipótesis sobre la relación sociedad-naturaleza. Digamos que es empírico porque se va dando independientemente de que contemos con una metodología específica para. Por ejemplo, cuando uno sistematiza una experiencia en una comunidad, les coloco un ejemplo básico, las UPA, que eran unidades de producción agrícolas en las comunidades, o las UPF, que son unidades de producción familiar, y que gracias a una unidad de producción familiar o una unidad de producción agrícola, en algunas comunidades se pudieron construir o generar casas de alimentación. Y esa casa de alimentación permitió que algunas personas que estaban en situación de calle pudieran comer todos los días, desayuno y almuerzo, por lo menos. Entonces, si nosotros desde el punto de vista de investigación queremos abordar esa realidad o esa propuesta, o queremos sistematizar esa experiencia, bueno, eso surge de forma empírica. Ellos no se fueron a método científico, bueno, vamos a hacer una unidad de producción agrícola aquí y vamos a buscar planteamiento de problemas, objetivos generales, interrogante de la investigación, objetivos específicos. No, eran independientes, eso surgió por el mismo poder popular que se organizó, tan sencillo como es. Ellos no se fueron a hacer un estudio científico o a abordar método científico para desarrollar su propuesta, simplemente surgió. Como cuando tú colocas una semilla en la tierra y crece por sí sola, empíricamente. Ahora, los artículos de revisión, según lo que tenemos en el material, analizan y sintetizan investigaciones previas, identificando patrones y tendencias en la literatura existente sobre gestión ambiental. Fíjense que aquí en el material nos dice, son evaluaciones críticas acerca de estudios e investigaciones ya publicados. Prácticamente estamos hablando de antecedentes para las investigaciones. Al organizar, integrar y evaluar el material previamente publicado, el autor de este tipo de artículos considera el avance de la investigación para abordar con claridad un problema actual. Con este material, los autores buscan definir y aclarar un problema de investigación, sintetizar estudios previos
para informar al lector sobre el estado de determinado tema de investigación. Partimos de una experiencia previa, partimos de un antecedente y podemos darle continuidad. Que normalmente cuando hablamos de estudios de cuarto nivel, a veces uno se casa con un tema específico. Entonces uno trabaja un tema asociado a la agricultura en la especialización y en la maestría, digamos que ese tema se vincula al anterior que trabajaste en la especialización y así sucesivamente. Les coloco un ejemplo. Yo hace algunos años, yo fui tutor de un compañero que hoy en día tiene una responsabilidad bastante grande en el Consejo Nacional Electoral. Yo fui tutor del compañero Carlos Quintero a nivel de maestría y doctorado. Y como era acreditación de aprendizaje por experiencia, yo le decía, coño, Carlos, disculpen el francés, yo le decía, Carlos, tú toda la vida has trabajado con el tema electoral. Él es uno de los precursores de lo que es la automatización del sistema electoral. Su trabajo, su propuesta de trabajo siempre fue la sistematización del sistema electoral. Y bueno, es un trabajo que lo venía desarrollando desde el año 2007. Era tan extenso que yo le digo, bueno, utiliza una parte de ese trabajo, de esa propuesta, para la maestría y otra para el doctorado. Y fue lo que hicimos y obviamente resultó. Primero porque es una experiencia extraordinaria que considero, y se lo decía, y se lo recalco cada vez que lo veo, todo venezolano tiene que conocer cómo llegamos nosotros al sistema electoral que tenemos hoy en día. ¿Cómo nace ese sistema electoral? Eh, Digo que el mejor del mundo, y lo digo sin temor a nada, el mejor del mundo, el mejor sistema electoral del mundo. Y se lo decía, mira, todos acá de alguna manera debemos conocer cómo nació eso y cómo llegamos hasta lo que tenemos el día de hoy. Y resultó. Y él quedó conforme, porque yo de alguna manera no lo desorienté, más bien lo orienté. Acá, bueno, no, trabaja con los cultivos organopónicos en la parroquia Macarao. Pero si él desconoce ese tema, tiene que trabajar con un tema que domine. Y es algo que siempre le recomiendo a los investigadores, abordar temas o trabajar con temas que ya hayamos abordado previamente. Tan sencillo como eso. No nos pongamos creativos. Si yo tengo toda la vida trabajando con educación universitaria, yo trato de enmarcar todas mis investigaciones a lo que es la educación universitaria. Incluso es lo que he hecho en los últimos años. Y si tengo toda la vida trabajando con desarrollo sustentable, trato de vincular todas mis investigaciones hacia el desarrollo sustentable o hacia el turismo sustentable o turismo social, que ahorita está en vigencia, turismo comunitario. Entonces mis investigaciones yo las ubico o las enmarco en esa temática en la cual yo estoy trabajando en el momento. Por ejemplo, ahorita estoy con turismo comunitario y tengo varios artículos asociados a lo que es el turismo comunitario, en Caracas y fuera de Caracas. Entonces, no nos compliquemos la vida. Si vamos a desarrollar alguna investigación desde el punto de vista ecosocialista, tratemos de vincularlo a nuestra área de desempeño. Si Alicia está en educación, bueno, ¿cómo vinculo yo el ecosocialismo hacia la parte educativa? O hacia la parte de agricultura urbana o la periurbana. O si yo estoy trabajando en un observatorio contra el cambio climático, bueno, ¿cómo lo vinculo? O hacia el tema internacional. Si yo estoy en Cancillería o si estoy en el Pedro Gual, bueno, ¿cómo vinculo el ecosocialismo hacia esa temática? Convenios internacionales o convenios multilaterales asociados a lo que es el cambio climático o al ecosocialismo. O a la parte de guardería ambiental también. Pero yo soy el que lo decide, no es que alguien lo va a decidir por mí. Bien, artículos teóricos, acá se nos dice, desarrollan nuevos marcos conceptuales o refinan teorías existentes sobre ecosocialismo y gestión ambiental. Hablamos de ecosocialismo y gestión ambiental porque es a lo que se nos convoca el día de hoy. ¿Qué más se nos dice aquí en artículos teóricos? En los artículos teóricos, los autores toman investigaciones anteriores para dar a conocer una nueva teoría dentro de la misma línea de la investigación encontrada. Normalmente el autor presenta una nueva teoría luego de ampliar y depurar los conocimientos encontrados. Bueno, yo me encontré con que en el año 2000 en Venezuela se hablaba de agricultura urbana. Y hoy en día, en el 2025, la tendencia no es la agricultura urbana, sino la agricultura familiar.
Yo tengo que explicar el por qué eso cambió. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ya yo parto de un antecedente que durante algunos años nos costaba obtener antecedentes de investigación. Y por allí, y se los confieso, habían profesores del seminario de investigación, esos académicos cuadrados, rígidos, inflexibles. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Que te exigían que los antecedentes de investigación no podían tener más de 5 años. O sea, no, mira, si tienes 5 años, o sea, no puede ser de los 5 años. Bueno, y yo recuerdo una vez, yo estuve en un taller con un tal Fides Arias, que es un personaje, Fides Arias, personaje. Y Fides me dice, eso no aparece en ningún lado. Sea, eso no hay un reglamento, claro, las universidades tienen sus reglamentos internos, ¿no? Pero si usted revisa cualquier autor de metodología de la investigación, uno le va a decir, no, que los antecedentes de investigación tienen que tener 5 años máximo, o 3 años incluso, algunos se ponen más exquisitos. Y FIDA me dijo, no, no, papá, eso no está en ningún lado, eso es que a veces las universidades se ponen creativas y te exigen eso. Aquí, yo creo que nosotros somos bastante flexibles en cuanto a lo que es la metodología de investigación. Incluso en la Universidad Popular del Ambiente promovemos el multimétodo, porque cada quien adapta su investigación al método que mejor le parezca. O sea, una metodología o sea, no es integral, no te va a servir para todo tipo de investigación. Hoy en día se ha promovido mucho lo que es la investigación acción participativa y transformadora. En Venezuela le incorporaron la T al final. Era IAP, Investigación Acción Participativa, y aquí en Venezuela le pusimos transformadora. Nosotros a veces personalizamos las cosas y nos queda bien. Sí, tal cual, pero es lo que se promueve hoy en día en las universidades. Investigación, acción participativa y transformadora. Acción participativa transforma, pero nos ponemos creativos algunas veces y a veces resulta. Entonces, no es necesario que se nos imponga un método específico. Si nosotros nos queremos casar con un método de investigación porque nos sentimos cómodos, excelente. Pero una universidad no puede vulnerarte esa elección. Aquí creo que la mayoría somos libres pensadores y bueno, en Venezuela somos libres de 1854. Aquí nadie nos impone nada. 1854, con José Gregorio Monaga. Esto está como el esposo que quería salir el fin de semana con los amigos a compartir. Y la esposa no quería. Tanto que luchó Simón Bolívar por la independencia y por la libertad de los venezolanos. Tú no me vas a compartir con mi amigo el fin de semana. Vale, no, 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 me voy. Es verdad. Claro, la libertad hay que llevarla con moderación. Ajá, les decía que dentro de los tipos de artículos científicos tenemos tres en la presentación: informes empíricos, artículos de revisión y artículos teóricos. Y por acá tenemos artículos metodológicos y estudios de caso, que no lo tienen allí. Ya se los comparto. Los artículos metodológicos tienen como objetivo introducir nuevas metodologías o modificar las existentes, después de un análisis exhaustivo. También se utilizan para presentar debates sobre enfoques cuantitativos y de análisis. Estos artículos deben ser redactados de manera que cualquier investigador bien informado pueda entenderlos y obtener datos adecuados para aplicarlos a su problema de investigación. Yo recuerdo, me decía el profesor Alexis, no recuerdo el apellido del profesor Alexis, él es el secretario de la ULAC, la Universidad Latinoamericana del Caribe. Alexis Delgado. Sí. Alexis, cuando me dio clase de seminario ahí en la ULAC, Alexis, tú le entregabas una tesis doctoral y nada más con leer el título y olerlo, ya te daba 15.000 observaciones. Duro en investigación. Y Alexis nos decía a nosotros, mira, cuando usted vaya a elaborar un trabajo de investigación,
Usted se lo coloca a su esposa, a sus hijos, a su abuela. Y si esa persona entiende algo de lo que tú le estás entregando para que lo lea, por lo menos tiene una idea y esa idea se acerca a lo que tú estás intentando plasmar allí, eso está bien. Porque a veces nos ponemos exquisitos y usamos un léxico, una prosapia extraordinaria, pero nadie nos entiende. Y eso es bonito, está bien, el léxico hay que nutrirlo, pero la idea es que la gente entienda lo que nosotros estamos tratando de plasmar allí. Entonces, si su esposo, su esposa, su abuela, su suegra, entiende lo que usted plasmó allí, eso está bien. Los objetivos fueron logrados. Ahora, si el tutor le exige que utilice un léxico específico y tal, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? No podemos luchar contra la corriente. A veces pasa. Tenemos aquí también estudio de caso. Los estudios de caso son artículos en los que los autores describen los resultados obtenidos después de trabajar en colaboración con otro investigador u organización. Es importante que los autores sean cautelosos al redactar estos artículos, ya que deben encontrar un equilibrio entre lo que desean publicar y la información confidencial relacionada con la investigación previa. El propósito de un estudio de caso es ilustrar un problema, presentar posibles soluciones o aclarar elementos claves de una investigación. Los autores deben ser responsables al proporcionar material ilustrativo relevante al mismo tiempo que respetan la confidencialidad de la información sensible. Les decía que todo eso lo tienen en el material que les compartí por WhatsApp alguno y a ustedes se lo compartí por el chat del Zoom. Orientaciones generales para la redacción de artículos científicos. Continuamos. Estructura IMRID. Eso parece un trabalengua, pero realmente son las letras que nos van a indicar cuáles son las partes de un artículo científico. Un artículo científico debe tener la introducción, que es la I, de la IMRID, y qué problema estudiamos, qué nudo crítico estudiamos. La M, cómo estudiamos el problema. La M es de método. La I es introducción. Bueno, ahí lo tienen en la presentación, ¿no? Y en el documento lo tienen también específico como con un esquema. Fíjense, las partes que forman la estructura de un informe de estudio empírico o artículo científico son 4 y son conocidos como IMRID: introducción, métodos, resultados y discusión. Introducción, ¿qué problema estudiamos? Método, ¿cómo estudiamos el problema? La R de resultados, ¿cuáles fueron los hallazgos? Y la discusión, la D, ¿qué significan los resultados? Eso lo dice el material. Aquí en la presentación tenemos introducción, plantea el problema y su importancia; métodos, describe cómo se realizó la investigación; resultados, presenta hallazgos de forma clara y concisa; discusión, analiza e interpreta los resultados; título y resumen, carta de presentación del artículo; literatura citada, referencias bibliográficas. Aquí el título y la literatura citada se ponen al final. Yo no sé si ustedes recuerdan, ya que son estudiantes de postdoctorado, cuando uno desarrollaba un trabajo de investigación, un trabajo especial de grado o la tesis de grado, que a uno le decían, haz la introducción al final, redacta la introducción del trabajo al final. Bueno, aquí el título y el resumen lo colocamos al final. Igual la literatura citada, porque siempre surgen nuevas referencias, ¿no? Y entre las citas o las referencias que yo les voy a colocar, yo les voy a mostrar la punta del iceberg. Yo no les voy a pasar información de esos teóricos, de esos referentes. Yo les voy a decir más o menos qué aportaron. Y ojo, el documento que le estoy pasando es el de las orientaciones y la presentación, pero a ustedes les toca indagar sobre lo que esos autores generaron durante tantos años, ¿no? Pero, como les digo, estos son componentes esenciales que debe tener un artículo de investigación, dependientemente de la metodología con la que vayamos a trabajar. Introducción, método, resultado, discusión, título y resumen y la referencia bibliográfica o la literatura citada. ¿Vamos bien? Bueno, continuamos acá. Recuerden que son poquitas diapositivas.
Elementos claves de un artículo científico. Lo que les comentaba previamente en el listado. Título y resumen. Ahí se les dan algunas orientaciones. Conciso, exacto y creativo. Máximo 12 palabras. Palabras claves. Máximo 8 directamente relacionados al artículo. Ojo, son orientaciones. No es una camisa de fuerza. Máximo 12 mínimo 8. Debe ser mínimo 8. Y ojo, no todos son palabras claves, pero un título de un trabajo de investigación no debería ser tan extenso. Recuerdo que el profe Alexi nos decía Alexi, ¿cuántas palabras tiene que tener el título de investigación? Tantas como sean necesarias. Y era lo mismo que decía Fidejaria también, tantas como sean necesarias. Pero hay personas que te hacen un párrafo con el título de una investigación y tú como, sí, un párrafo y tú, coño, pero, ajá. Y en el párrafo te hacen juicio de valor y casi que te dan los resultados de una vez. Y bueno, pues, ya va, déjame leer por lo menos. La introducción atrae al lector, plantea el problema de investigación y sitúa el estudio en el contexto de la crisis socioecológica. Recuerden que le incorporamos ayer el elemento asociado al ecosocialismo, ¿no? Resultado de discusión, presentación clara de hallazgos y su interpretación conectando con implicaciones teóricas y aplicaciones prácticas para la gestión ambiental ecosocialista. Siempre debemos apoyarnos en, en teorías. O sea, nosotros podemos partir de teorías que tengan mucho tiempo, pero tratemos de abordar o de alguna manera partir de teorías recientes. Recuerden que cuando abordamos el tema ambiental, el sistema ambiente es cambiante. Y hoy en día, con lo que es la crisis climática o el cambio climático, los cambios son muy acelerados. Hay algunos estudios incluso que hablan de la gran aceleración. Yo esa presentación la compartí la semana antes pasada con unos estudiantes, que la unidad curricular se llama, por cierto, crisis climática. Hay una teoría que se denomina la gran aceleración. Y es la gran aceleración porque si nosotros partimos de lo que fue la revolución industrial, finales del 19, 1870, hasta los años 90, estamos hablando de 200 años aproximadamente, ¿no? 250 años, 230 años. Lo que le llevaba al planeta generar, o lo que le llevó al planeta a generar durante 2000 años, en 200 años se generó un poco más que eso. Por eso es que se habla de la gran aceleración, ¿no? Y es una teoría comprobada, que en 200 años nosotros generamos lo que debió haberse generado de forma natural en 1000 años, 2000 años. Y para algunos todavía el cambio climático, que yo hablo más de cambio, hablo de la crisis climática o de las crisis climáticas, para algunos todavía es un mito. Para algunos todavía consideran que el cambio climático es un fenómeno natural. Hablando de allá, de los gringos. Eh, que eso no, que eso tiene que ver con el efecto invernadero y eso es natural. O sea, que en 50 años desaparezca un ecosistema marino, por ejemplo. 50 años, ya va, está pasando aquí. O esa propagación que tenemos, por ejemplo, en Venezuela con el coral Cenia. El coral Cenia, que lo detectamos hace como 10 años. Y en Venezuela le ponen otro nombre. Pero el coral Cenia, ¿cuál es el otro nombre que se le hace aquí? Unomia. Y le dicen unomia o coral Cenia, que es un coral que prácticamente acaba con el arrecife completamente. Primero lo pone como amarillo y bueno, y desaparece cualquier tipo de vida que esté allí. Eso lo descubrimos hace 10 años, lo decía el coronel Pereira recientemente en una conferencia en la que estuve con él. Y abordamos esa situación o esa realidad hace como 4 años, más o menos. O lo que pasaba con el pez león, que ya nos olvidamos del pez león, por cierto. O o el caracol africano, que lo usaban para esa famosa baba de caracol que a las damas tanto les encanta. O la rana toro. Esos fueron temas que tuvieron de moda en algún momento que la gente más nunca los abordó. Claro, son especies exóticas e invasoras.
especies invasoras que alteran nuestro ecosistema, pero que en algún momento lo sacamos el pecho para combatirlo y hoy en día, ajá, ¿qué pasó? Entonces ahí le estoy dándole material para que, para que se entusiasmen también. Las lamparadas solares también están Ajá. tomándose en cuenta para lo que es. Recientemente creo que se reactivó el parque eólico, era en Córdoba. ¿Tú estabas en Córdoba? En Falcón se reactivó el parque eólico. Eso es una de las buenas noticias que se nos dio recientemente con lo que fue la publicación de la tercera comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y todos los entes que de alguna manera tributan al tema ecosocialista, ¿no? La propuesta ecosocialista. Tenemos cosas por abordar, tenemos cosas en las cuales debemos profundizar, pero somos nosotros los llamados. Por ahí dicen algún escrito famoso que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y todos fuimos llamados, pero los escogidos va a depender de lo que nosotros queramos desarrollar, ¿no? Nos compete. Y más si hablamos del principio de corresponsabilidad ambiental que está en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ambiente, del año 2006, que lo tienes en el 4 de la Ley Orgánica del Ambiente del 2006 y lo tienes en el 127 de la Constitución. Corresponsabilidad ambiental, asociada a lo que es el desarrollo sustentable, de garantizar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Tenemos el deber y el derecho de garantizarlo. Ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Entonces, trabajemos con el ambiente o no, que yo siempre lo recalco. Nosotros somos ambientalistas, ecologistas. Pero en estos días me encontró un profesor, mira, ¿tú qué eres de ambiente? Yo, no, profe, esa de vaina, no soy de ambiente. Soy ecologista, ambientalista. Vamos a respetar. Trabajo con ambiente. O soy ecologista, ambientalista, ecosocialista, pero de ambiente no, de ambiente es otra cosa. Bien, continuamos. Dentro de los referentes asociados al ecosocialismo, vamos a encontrar a Michael Lewis. Michael Lowy, Michael Lowy, que hace una crítica radical a lo que es el sistema capitalista. Ahí tienen un breve resumen, una breve reseña de lo que Michael Lowy, plantea, fíjense. Michael Lowy, figura central del ecosocialismo de los años 70. Lowy ha articulado una crítica radical al capitalismo como causa fundamental de la crisis ecológica. Es coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional, que se publica en el año 2001. Ahí tienen material de investigación. Y la Declaración Ecosocialista de Belén en el año 2009. Esos documentos son fundamentales si nosotros vamos a desarrollar un artículo asociado a lo que es el ecosocialismo. O sea, eso es una referencia obligatoria. Propuestas clave, reducir el tiempo de trabajo. En Venezuela lo logramos con la ley de los trabajadores y las trabajadoras y el proceso social del trabajo en el año 2011, si mal no recuerdo. Y ahorita creo que se cumplen 12 años, 13 años de la ley. Reducir el tiempo de trabajo, que aquí las jornadas eran de 14 horas. Creo que se redujeron a 12. Yo porque no viví esa época, Orlando. Ay, culpa. Yo empecé a trabajar formalmente como en el 2009 dando clases. Y dando clases uno no tenía horario específico. En el 2014 fue que descubrí el horario de trabajo. Ingresé en parques a trabajar. Era desde las 8:30 hasta las 4:30. No sé cuántas horas hay ahí. Ajá. Bien, eliminar las producciones inútiles. Bueno, aquí podemos hablar de lo que son las necesidades creadas y los productos que de alguna forma nos hacen dependientes y lo vemos en las sociedades, perdón, estoy tapando la cámara, lo vemos en las sociedades eh, que algunos denominan desarrolladas, pero que son desarrollistas, donde las personas cambian el dispositivo móvil cada 6 meses, cada 7 meses, y las mismas empresas te fabrican un dispositivo móvil, un smartphone en este caso, casi que mensual, y te lo presentan en distintas versiones. Entonces, esas son producciones inútiles, según lo que plantea Michael Lowy. Sustituir energías fósiles por renovables bajo gestión democrática. Sustituir energías fósiles por renovables bajo gestión democrática. Cuando yo les hablaba de que era lo de la energía eólica, Falcón, ¿verdad?
esa fuente de energía, que es energía renovable, energía eólica, creo que esa concesión se la dieron a una comuna. O sea, que el mismo poder popular de alguna manera administre esos recursos para el bienestar de la población en general, que todos de alguna forma se beneficien. Hay una película de Hollywood, que Hollywood nos vende a veces algunas cosas buenas y otras no tan buenas. El niño que domó el viento, que es un caso de la vida real, te las recomiendo. El niño que domó el viento. Fíjense cómo desde una subjetividad, algo que nació de una necesidad. De una necesidad y de algo que nació de una idea de un niño, se logró solucionar gran parte de las necesidades que se presentaban en la comunidad. Entonces, a veces nosotros no podemos subestimar al pueblo, y más si seguimos siendo pueblo, porque nosotros nunca nos desvinculamos del pueblo. Nosotros podemos ostentar un cargo de cualquier cosa, de cualquier institución, y eso no nos desliga del pueblo, más bien nos llama a sentirnos más identificados con el pueblo. Y la gente dice que, bueno, que es complejo, porque ingresar a una comunidad no es tan sencillo. Pasa que en la cuarta, lamentablemente, las instituciones se dedicaron a caer a palo del pueblo. Y ahorita todavía hay como que ciertos vestigios de eso, ¿no? De que la institución intenta ingresar a una comunidad y todavía hay cierta idea, ¿no? Hacia las instituciones. Pero yo siempre pongo un ejemplo. Chávez cuando, bueno, los que tuvieron la posibilidad de conocer al presidente Chávez, de interactuar con él de frente y cerca, Chávez tenía la costumbre de cuando tú le dabas la mano, a ver cómo te daba por el pecho, cómo estás tú, y cómo te llamas tú, y por el hombro, y tu mamá cómo se llama, y tú tienes hijos, una persona muy cercana. Claro, no se quedaba frío porque fue como 2 metros ahí, y con ese vocerrón, y ya, porque Chávez era impresionante, era imponente. Imponente, imponente. Y aún así, y él te saludaba lo más normal como si fuera tu pana de toda la vida. Pero hay un personaje en nuestra historia que también era así, era Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía esa particularidad. Y yo digo, Chávez tomó eso de Simón Bolívar. Porque ustedes revisan las memorias de Oliari o algunos escritos que han hecho del Libertador. Y él tenía esa particularidad. Él se le acercaba a las personas y le preguntaba por la mamá, por el papá, la familia, si tenía hijos. Bueno, y Bolívar, a diferencia de Chávez, Bolívar medía 1,59 m con 68. 1,59 m con 68. Y aún así es el único personaje o la única persona en el planeta que tiene el título o que ostenta el título de Libertador. Ninguno. Búsquenlo. Al Libertador. Simón Bolívar. 1,59 m con 68. Yo creo que yo tengo 2 centímetros más. Y aún así logró lo que logró, ¿no? Sí. O sea, bueno, siempre tratemos de mantener ese contacto, ese vínculo cercano con la comunidad. Y así lograremos, como insisto, como decía Lee, hacer más humana la humanidad, que es lo que de alguna manera debía proliferar y mantenerse hoy en día, que sea más humana la humanidad. ¿Estamos de acuerdo con lo que aportó Michael Lowy? Ahí tienen dos escritos o dos productos de Michael Lowy: Manifiesto Ecosocialista Internacional, que creo que él lo generó con Joe Covell. Él es autor porque Joe Covell y Lowy son ambos autores del Manifiesto Ecosocialista Internacional, y bueno, la Declaración Ecosocialista de Belén en el 2009. Tenemos también algunos referentes europeos sobre el ecosocialismo. Tenemos a Jorge Richman, que debería ser George Richman, y Daniel Tanuro. Richman, filósofo español que aboga por superar la ilusión del crecimiento ilimitado. Aquí yo recuerdo que en algún momento el Ministerio del Ambiente, era el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables, ¿no? Y había recursos renovables que eran, ah, creo que decían que eran ilimitados, había algo que decía que era ilimitado.
Porque, mira, muchos años para que vuelvan a actividad, o al menos que priorizar con la conservación. ¿Cuál fue ese nombre que le pusieron al Ministerio de Ambiente que nos hacía entender como que todo era renovable? Era el Ministerio de Ambiente y los recursos renovables, ¿verdad? Recursos naturales renovables. Coño, el agua. Recursos naturales renovables es el agua. Claro. El agua que nos estamos bebiendo ahorita es la misma agua hace 65 70 mil años, es la misma. Pero prácticamente, no, el planeta es eterno y todo lo demás, no, eso tiene un periodo de caducidad. Yo les decía, si mal no recuerdo, en el encuentro pasado, que al planeta le quedan 5.000 millones de años. En algún momento el Sol se va a expandir, es una estrella, se expande, va a absorber el sistema solar y adiós. No creo que estemos vivos cuando eso suceda. 5.000 millones de años. Pues estaremos en otro planeta. Bueno, si en los MOX, que algunos lo ven como un salvador, de repente nos lleva para Marte, o sabemos, o a la Luna. Hay gente vendiendo parcelas en la Luna, creo que lo comentamos la semana pasada, y en Marte. Está como el sujeto que una vez él vendía una secadora solar. Comenzó a vender una secadora solar y la vendía por Amazon. Y costaba algo así como $50. Bueno, una secadora solar tan económica, $50. Cuando le llegaba el pedido a la persona que adquirían la secadora solar, le llegaba era una cuerda, unas pinzas, y al sujeto lo intentaron demandar como 60 veces, pero no mintió, era una secadora solar. La gente guindaba su mecate ahí y las pinzas y ponían a secar tu ropa al sol. Y en serio, búsquenlo, lo intentaron demandar como 40 veces y ganó las demandas. Porque no fue una oferta engañosa, era una secadora solar o no. O sea, bueno, a veces algunos son más vivos que otros y lo logran. Creativo. Daniel Tanuro, ingeniero agrónomo belga, crítico del productivismo y del capitalismo verde. Propone una economía que gestione racional y democráticamente los recursos naturales, priorizando el valor de uso. Fíjense que Tanuro toma un poco de lo que plantea Ludwig Cowell en el manifiesto ecosocialista, de colocar el valor de uso sobre el valor de cambio. Siempre debe imperar el valor de uso sobre el valor de cambio. Esa diferencia siempre debemos reconocerla, porque independientemente de cuánto cueste producir algo, les pongo un ejemplo en Venezuela. En Venezuela existe la particularidad de que si uno compra un vehículo hoy pasan 10 años y el vehículo en vez de depreciarse, en vez de perder su valor, más bien aumenta. Yo creo que eso pasa aquí nada más. No sé si en Colombia, no sé si en Brasil, pero por lo menos en los Estados Unidos. Usted compra un vehículo y saliendo de la agencia ya cuesta menos. Hay depreciación, pierde el 30%. Aquí en Venezuela es todo lo contrario. Entonces, el valor de cambio está por encima del valor de uso. Porque si yo compro este resaltador nuevo y lo uso varias veces, obviamente él va perdiendo tinta y todo lo demás. Entonces, bueno, yo lo compré en 10 bolívares y lo voy a vender después que lo usé 2 meses en 50 bolívares. ¿Tiene sentido? Bueno, aquí en Venezuela pareciera que tuviese sentido con algunas personas que se ponen creativas. No tiene sentido. Obviamente, a menos que sea una reliquia o algo, pues sí le coloca como un valor de uso que permita que el costo aumente, pero no. Si esto costó fabricarlo 5 bolívares y yo lo compré en 10 y lo usé por 2 meses, si yo lo quiero vender, yo venderlo en menos de esos 10 bolívares, 8 7 no sé. Pero aquí es distinto. Habría que revisar la definición de costo, precio y valor. Costo, precio y valor. Obviamente el valor el uso está asociado al valor del producto. El costo está asociado a lo que es la fabricación del producto. Por ejemplo, busquen cuando tengan la posibilidad. El precio es una decisión política. Y es un fenómeno bastante extraño, ¿no? Porque caemos en la parte de los materiales. Si el equipo que se está haciendo, por el caso de la parte de electrónica, utiliza oro, el equipo se te dañó y ya perdió el valor.
pero intrínsecamente sigue costando lo que cuesta porque tiene oro. Mucha gente lo desconoce. Bueno, Es una cuestión bastante llamativa eso, ¿no? y por eso hoy en día, y llegó a pasar muchos años en Venezuela, hoy en día se ha controlado bastante, pero en otros países todavía sucede, que en los grandes vertederos a nivel global tienes casos de niños quemando cables para extraer cobre, por ejemplo. En la India se ve mucho. Y aquí sucedía, en la bonanza sucedió algunos años. Hoy en día creo que eso se ha de alguna manera controlado, pero es una realidad. Y que nosotros pasa, esto siempre lo dice el profe Juan Manuel, nuestro rector, palabra cierta, que pasa con ese tipo de situaciones, ese tipo de realidades, pasa como pasa con los alcohólicos anónimos. Que cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, uno lo primero que reconoce es que es alcohólico. O sea, para nosotros poder abordar ese tipo de problemáticas sociales, ambientales, vinculadas a la economía, debemos reconocer que existen primero. No podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, si le queremos dar solución, hay que reconocerla, que están allí, vigentes. Y eso debemos también tomarlo en cuenta desde el punto de vista de investigación. Si nosotros vamos a abordar una realidad, bueno, tampoco es que la vamos a perfumar. Cuando digo perfumar, cito a Ali Primera en una de sus canciones más hermosas que se llama Cuando, creo que es cuando nombro poesía, que dice algo de perfumar. La pueden buscar. No podemos perfumar la realidad. La realidad, bueno, cada quien es dueño de su verdad, pero hay realidades que son innegables. ¿Vamos bien? Ya nos quedan poquitas diapositivas. En Latinoamérica vamos a encontrar como referente a Andrés Banzar. Fíjense que Andrés Banzar aporta una visión de socialismo endógeno. Socialismo endógeno. Aquí una de las personas que habló de desarrollo endógeno fue el comandante Chávez, que era lo que se quería lograr en las distintas comunidades, ¿no? Socialismo endógeno y plural, arraigado en las realidades culturales y ambientales de América Latina. Socialismo endógeno. Banzar planteaba que en sus investigaciones integra la sabiduría de pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos. Y justamente hace 2 días, si mal no recuerdo, nuestro ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, decía, creo que él estaba en Mérida, con el tema que se está presentando en Mérida, que nosotros debemos aprender mucho de nuestro pueblo originario. Y yo estoy casi seguro de saber por qué lo dijo, porque en estos días que tuvimos una conferencia que él estuvo, a nosotros se nos presentó un trabajo de investigación extraordinario que os lo voy a pedir, porque lo quiero compartir con ustedes y con todos, de una población, un pueblo nuestro, una etnia nuestra. No tengo el nombre, lo tengo por ahí, pero tendré que buscar bien en la agenda. Que producto de la crisis climática, ellos han ido dando respuesta a sus necesidades, ¿no? Y es extraordinario, al punto de que ellos, por el simple hecho de que en su comunidad no llovió por 6 meses, ellos lograron sembrar y a su vez cosechar un arroz que no necesita de agua. Arroz, o sea, usted sabe que el arroz se siembra en agua, siempre sumergido. Y ellos lograron sembrar y cosechar un arroz que no requiere de agua para su siembra y su posterior cosecha. Y son pueblos originarios. Se lo digo, o sea, es más, yo recuerdo que el ministro, cuando vio la investigación, hizo como, le tomó foto a la presentación, porque, o sea, cuando, recuerdo la semana pasada, cuando uno de los compañeros decía que no, que nosotros no tenemos la capacidad de competir con los gringos, no, la capacidad la tenemos, el tema es que la reconozcamos en principio, ¿no? Capacidades tenemos y muchas. Si no, no hubiésemos sobrevivido a todo lo que hemos sobrevivido durante 25 años y más. Sobrevivimos al colonialismo, sobrevivimos a la cuarta, sobrevivimos a un bombardeo constante
a mil y cuantas, a mil y no sé cuántas medidas coercitivas unilaterales. Todavía no nos entienden, no nos descifran, somos indescifrables. Ahorita se están, por cierto, para que estén en cuenta, se están reestructurando lo que son las SOD y todo lo que es las estructuras del poder popular, todo eso se está reconfigurando. Vienen algunos cambios. Y algunos anexos en la Constitución que lo están. Bueno, se lo estoy diciendo. Revisen cuando puedan, yo lo tengo por allí. Se lo voy a compartir a lo que me escriban posteriormente a la presentación. Lo que es el manual de las salas de autogobierno, porque allí hay unos indicadores y unos parámetros que debemos tomar en cuenta para futuras investigaciones y futuros trabajos que se nos vayan a presentar, ¿no? O futuras situaciones que se nos vayan a presentar. Debemos revisar. Yo recuerdo que Chávez en el 2000 hablaba de la nueva geometría del poder y yo siento que hoy en día se está materializando. Hoy, 2025. Hoy es primero, ¿no? Primero de julio del 2025. Bien, fíjense que Banzar hablaba de integrar la sabiduría de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos. Yo les comentaba la semana pasada que nuestros pueblos originarios tenían incluso aquí en Caracas sistemas de riego, tenían una estructura de responsabilidad, una estructura donde cada quien tenía una responsabilidad y eso estaba sistematizado. Hay evidencia de eso. Banzar plantea promover la soberanía, autonomía y justicia social. Ustedes no se han dado cuenta que hoy en día se logró concretar, después de creo que 12 años, más o menos, algo que se denomina justicia de paz comunal. No sé si lo han escuchado por ahí. Y que en Venezuela hay una gran cantidad de jueces y juezas de paz comunal. Sí, pero juez de paz comunal, ¿de dónde? Al sur, Petare Sur. en la parroquia de Petare. Mm, El consejo de Faro. Hay un consejo de paz comunal y hay un comité de paz comunal, ¿verdad que sí? Y es el mismo pueblo tomando decisiones y es el pueblo garantizando la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y el arbitraje. Eso de alguna manera desahoga a los tribunales, porque lamentablemente nuestro sistema, lo dice la gente del sistema judicial, que a veces la gente va a llevar chismes para los tribunales y de alguna manera se está garantizando que el mismo pueblo aborde situaciones y solvente sus propias problemáticas. Correcto, justicia. Sí, y es un tema de madurez. Te lo digo porque yo fui electo como juez de paz también recientemente. Yo soy segundo principal allá en la comunidad y normalmente son situaciones que por el simple hecho de uno garantizar que esas dos personas puedan comunicarse, se solventa. El tema de la mediación es fundamental, fundamental. Y de alguna manera eso garantiza que la misma comunidad se sume, porque aunque usted no lo crea, todos somos corresponsables también de la justicia comunal. Todos. Si usted se percata de que a un vecino le está cayendo a golpe a la esposa, usted puede denunciar. Eres cómplice. Somos corresponsables desde el punto de vista de la justicia. Y es lo que manifestaba nuestro pueblo originario, ¿vale? De ahí venimos nosotros. Entonces, cuando Banzar habla de promover la soberanía, la autonomía y la justicia social, habla de la justicia social. Pero la autonomía es que el poder asuma su rol protagónico en las decisiones y en las soluciones de las distintas necesidades que se presenten. Y el tema de la soberanía, bueno, lo llevo a nivel nacional, ¿no? Nosotros somos un pueblo soberano, libre, independiente. Pongo el ejemplo otra vez de Bolívar, y, bueno, tanto que luchó Bolívar para liberarnos a nosotros, y Sucre, y Miranda, y Páez, y nosotros nos vamos a pisotear por gobiernos extranjeros. No sé si se acuerdan de Cipriano Castro cuando hablaba de la planta insolente. Cipriano Castro. ¿Y cómo terminó Cipriano? Ah, no sé, y lo traicionó su compadre, Juan Vicente Gómez, ¿no? El compadre. Entonces, el protagonismo que siempre se ha manifestado dentro de nuestro sistema que está en construcción debe prevalecer, ese rol protagónico de nosotros.
y más nosotros que estamos en el deber de generar desde las universidades, fíjense que yo no hablo de la academia, desde las universidades, algunas propuestas que permitan garantizar ese equilibrio armónico en la sociedad, nuestra sociedad, o la sociedad nuestra americana. Hay un profesor, se llama Alexander Torres Iriarte, hoy en día está en México, nuestro, siempre habla de la sociedad nuestra americana, que muchos autores latinoamericanos lo ven así, ¿no? Sociedad nuestra americana. Porque aunque ustedes no lo crean, hay personas a nivel mundial que ven a un Simón Rodríguez, por ejemplo, como el Sócrates de América. Y nosotros lo tuvimos aquí. Y para el que quiera, por cierto, tengo todas las obras de Simón Rodríguez, se las puedo enviar. ¿De quién? También. Rodríguez y Freire. Porque pues todos no lo crean, Sociedades Americanas de Rodríguez fue traducido recientemente hace 2 años, al chino, al idioma chino. O sea, los chinos de la China, no los que están aquí, los que están en China, leen a Simón Rodríguez. ¿Quién de nosotros ha leído a Simón Rodríguez? El hombre más extraordinario del mundo, según un tal Simón Bolívar, que lo formó para la vida, para la patria, para el amor. Sócrates de América. Entonces, ahí tenemos buenas referencias. No nos vayamos tan lejos. No sé si le vas a dar la palabra a que la pidió y después me das un Ahorita, como esta es la penúltima, al final le doy el derecho a palabra, fíjese. Su trabajo es vital para entender cómo las soluciones ambientales deben emerger de contextos locales y culturales específicos frente al extractivismo. Que avanzarse se pasea por todos esos elementos, ¿no? Acá podemos hablar de una integración de luchas sociales y económicas entre estos autores, entendiendo que los aportes que ha brindado cada uno tienen cierta vinculación. Ojo, recuerden que todos estos elementos son transversales, todos se vinculan, todos se relacionan, pero aquí hablamos de una integración de luchas sociales y ecológicas. Podemos hablar de Francisco Fernández Güey, quien defendió un ecosocialismo que combina la lucha obrera, el ecologismo y el feminismo con una perspectiva internacionalista de la justicia global. Tenemos a Esther Vivas, que enfoca su trabajo en la soberanía alimentaria y la agroecología. Y si nosotros revisamos nuestra ley orgánica de, de producción agrícola, se denomina la ley, ese es el nombre. Nuestra ley de agricultura, nuestra ley de agricultura y tierra, ley orgánica de agricultura y tierra, ahí se habla no se habla directamente de agroecología, sino de agricultura integral. Y se habla de soberanía alimentaria. Y agricultura sustentable también se plantea. Y no lo vemos solamente en la ley orgánica de agricultura, sino también en algunos artículos dentro de la Constitución. Agricultura integral, sustentable, soberanía alimentaria, se combate lo que es el tema del latifundio, eso está ahí. Está en nuestra Constitución, está en la ley orgánica de agricultura. Aquí lo plantea Estar Vivas, pero ya nosotros lo tenemos en la Constitución. Estar Vivas propone un modelo agroalimentario justo, solidario y sostenible. Si revisamos nuestro marco jurídico asociado a la agricultura, se van a dar cuenta que tiene mucha vinculación con lo que plantea Esther, ¿no? Ricardo Antunes destaca la centralidad del trabajo digno, la autogestión y la democracia participativa por una transición ecosocialista. Cuando vemos a estos autores, ustedes no se han dado cuenta que en Venezuela ya hemos incorporado gran parte de estos elementos dentro de lo que es la gobernanza, entendiendo la gobernanza como esa política eh, de gobierno que nos permiten de alguna manera dar respuesta a las necesidades. Ya hay elementos inmersos. Y desde los planes de la nación, hoy en día las 7 transformaciones, desde la Constitución, desde las leyes orgánicas, desde algunas leyes especiales, ya estos elementos de alguna forma se han ido incorporando en nuestro marco jurídico. ¿Cuándo le vamos a colocar la cereza al pastel? Cuando logremos, de alguna manera, incorporar estos elementos en la nueva propuesta de constitución, o lo que es la reforma constitucional. Porque a pesar de que en nuestras leyes orgánicas hemos incorporado algunos elementos, en la constitución todavía no aparecen algunos. Algunos opinadores de oficio dicen por allí
que si cambiamos la Constitución, tenemos que cambiar todas nuestras leyes orgánicas y adaptarlas. Lo que pasa es que hay leyes orgánicas que han incorporado elementos que vemos acá, pero que la Constitución no los tiene. Y si hay que cambiar algunas leyes orgánicas, yo digo que muy poco lo que se puede seguir no pidiendo la hora. Voy a hacer a las 7:30 más o menos. Vale, todo hasta las 6. Les he robado cuatro minutos. Ajá. Ah, los 30 al inicio, cierto. Orlando está consciente. Sí, no, el inicio fueron como 45, pero igual ya estamos terminando y estamos avanzando. Fíjense, Manuel Sacristán, pionero en la integración de ecología y marxismo en España, denunció el crecimiento irracional y tecnocrático del capitalismo. Recuerden que el capitalismo es una potencia en expansión, y cuando hablo de capitalismo coloco el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre lo digo, él es el único país en el mundo que no tiene nombre. Venezuela se llama Venezuela, Colombia se llama Colombia, Perú se llama Perú, Bolivia se llama Bolivia, Estados Unidos, estados que están unidos. Pueden ser 100, pueden ser 50, pueden ser 200. Es una potencia en expansión, no tiene nombre. No tiene nombre. Ah, bueno, el país de las hamburguesas. Lo de Mickey Mouse. Es una potencia en expansión. Y esa mala costumbre que tienen de hacer invasiones humanitarias, bombardeando países, porque ellos viven en eso, bombardeando países supuestamente para salvarlos. Nosotros siempre hemos pedido que no nos salven. Nosotros mismos nos cuidamos y nos defendemos. Esos bombardeos humanitarios que suelen promover, digamos que lo que buscan, primero, alimentar una economía que depende de la guerra. Recuerden que la guerra hoy en día es un negocio. Y bueno, y más allá de alimentar la economía gracias a la guerra, es apropiarse de los recursos naturales de las naciones que son bombardeadas por los gringos, que son salvadas, perdón, que son salvadas por el gobierno norteamericano o el desgobierno norteamericano. Cuando tengan la posibilidad, vean una película. Yo soy cinéfilo, yo creo que ya lo notaron, que se llama La Milla Verde. La Milla Verde. Green Mile. Milla. De milla. No, Green Zone, perdón. La zona verde. ¿Zona verde o milla? La zona verde. La milla verde está No, la Milla Verde bueno, también es bonita, pero la zona verde, el protagonista creo que es Mark Calder, que habla de una situación específica donde el gobierno norteamericano invadió un país. Ya sabrán cuál es el país, se llama la zona verde, de Green Zone. Y cuando los soldados llegaban a los establecimientos donde supuestamente tenían armas de destrucción masiva, los depósitos estaban vacíos, no había nada. Ah, pero ¿qué había debajo? Recursos minerales, agua. ¿Qué pasó en Libia, pues? Menos que en Libia también había armas de destrucción masiva. Entonces, son elementos a considerar. Son elementos a considerar. Ya, esto no me está gustando. No puedo ir. Un banderín para Bien. Conmigo, profe. ¿Cómo? Está hablando más porque niño, Mira, esta es la penúltima. Después de esta le doy la palabra a los compañeros y les pongo la lámina final. Bueno, precursores y teóricos fundamentales. No lo más importante, pero sí, o sea, que si dejan estos precursores por fuera, no lo pueden dejar por fuera. Estos son como que los más conocidos, los que de alguna forma promovieron el tema del ecosocialismo, ¿no? Tienen allí a William Morris, quien plantea una visión utópica de una sociedad socialista ecológica basada en la armonía con la naturaleza. Les muestro la punta del iceberg y ustedes profundizan. William Morris plantea una visión utópica de una sociedad socialista ecológica basada en la armonía con la naturaleza. André Gorz, pionero en proponer la reducción del tiempo de trabajo y la defensa de una sociedad sostenible. Revisen
más allá del nombre y el apellido y los aportes, si esa, cuándo nacieron o en qué época han vivido esos autores. O sea, traten de evaluar el contexto donde ellos se desarrollaron, donde ellos desarrollaron sus teorías. Claro, ¿en qué contexto? Y se van a dar cuenta de cómo surgen o cómo surgieron esas teorías, ¿no? Esas propuestas. James O'Connor desarrolló la teoría de la segunda contradicción del capitalismo. ¿Hay una primera contradicción del capitalismo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Desarrolló la teoría de la segunda contradicción del capitalismo y Joel Cowell argumenta que el capitalismo es intrínsecamente destructivo para la naturaleza. Joe Cowell es el coautor del Manifiesto Ecosocialista del 2001 con Michael Lewis. Michael Lowy. Joe Cowell y Michael Lewis son ambos mm, redactores del Manifiesto Ecosocialista Internacional del año 2001. Estos pensadores han contribuido a moldear un paradigma que desafía el modelo capitalista y propone alternativas para una relación armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. Eso quiere decir que si nosotros vamos a generar propuestas, planes, programas, proyectos asociados al ecosocialismo, de alguna manera debemos conocer los aportes de estos precursores. Queda abierto el derecho de palabra porque lo que queda es una última lámina. Escuchamos a los que están acá y después a los compañeros de... y los compañeros van a Master. Ajá, Ok. Guzmán, por allá. Pero Colócalo allí para que escuchen al compañero. ¿Tú, no? Sí. Ah, ¿tienes nombre de vivir? Bueno, referente a las 7 grandes transformaciones, decimos que ya es una ley orgánica de desarrollo nacional, ¿verdad? Porque es una ley sumamente liberal, pero tenemos que tener cuidado con los focos de acción que lo podemos convertir en netamente conservadores. Eso es muy importante. No debemos esperar que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, o el ministro de ecosocialismo nos diga que tenemos que salir a la calle, nosotros mismos tenemos que tener intrínseco esto de la educación ambiental, tenemos que hacer las cosas, ¿entiendes? Porque debemos educar como el ejemplo en estas comunas. Todavía a la fecha hay personas que confunden la comunidad con comuna, ¿ok? Debemos tener ese concepto bien claro en esto. Y el Papa Francisco, lo dije ahorita en mi conferencia de la neuroeducación ambiental, nos llamó a la reflexión antes de morir, que debemos educar con el cerebro, el corazón y las manos. ¿Qué significa eso? Pensar lo que sientes, sentir lo que haces. Hacer lo que sientes y sentir lo que piensas. Si usted hace esa trilogía, va a ser una persona exitosa en la educación, porque si usted forma nada más a nivel del cerebro, está creando ¿qué? Macrocéfalos. Y si está creando solamente eruditos, está creando momias. ¿Hasta para allá? Bueno, militar entendido, disculpa que con ese militar retirado. Entonces, Enrique Dussel también nos hablaba que esta filosofía de la antigua Grecia, hay que leerla también, en serio, pero hay que tener cuidado porque son filosofías de dominación. Y aquí hay bastante historia. Y aquí entre nosotros podemos crear nuevas teorías, lo decía el compañero Guzmán, ¿verdad? Por esto tenemos que crear filosofía de liberación. Debemos hacer, sugiero pues, que debemos hacer análisis crítico, miles de cosas, pero pues, sugiero Isla de Aves, la OPEP Plus, la Organización de Tratados de Cooperación Amazónica, los tratados de libre comercio, que la gente libre, entonces contaminación, las conferencias de las partes. Y también tenemos que hacer un análisis crítico también de nosotros mismos acá. Oye, humano, con todo respeto, ¿qué pasó hoy aquí? Empezamos tarde, comenzamos a las 4, bueno, que a las 3, con todo respeto, pido esto, que la gente haga una revisión de los equipos a las 3, no a las 4, porque si no, no vamos a atrasar un poco. Y lo que más me preocupa es que en todo lo que yo leo, pues yo me leí todas las 7 transformaciones, me las leí, todas las leyes, toda la constitución, todos los datos, la hizo 9001, 14001, 87001. Oye, la palabra seguimiento y control no lo veo por ningún lado. Lo decía el presidente Chávez en el plan Sucre, el eje de dirección, ¿no? Y si no hay seguimiento y control, más que todo en estos acuerdos internacionales en materia ambiental, estamos muy mal.
Gracias. ¿Alguien más? Sí. Ah, por allá. Mira. Hay una condición o una situación bien fundamental, que las leyes y las transformaciones dentro de lo que es el sistema de desarrollo de nuestro país, que obviamente ha cambiado bajo una perspectiva del socialismo del siglo XXI, existe una tendencia a revalorizar aspectos tan fundamentales como la parte ambiental, así como también la participación protagónica de lo que puede ser el pueblo en el marco de esa nueva geometría de poder y de esa acción concreta y determinación de necesidades. Sin embargo, existe una debilidad fundamental que nosotros trabajamos, que es la parte de la creación de la conciencia en sí, para que estos procesos logren darse. ¿Qué ocurre? El ser humano en su etapa evolutiva tiende a priorizar lo que le genera poder, pero nunca lo sabe manejar. Y hay una estructura de cambio que va a determinar las acciones y terminan imputándose ciertas situaciones o anomalías, yo le digo anomalía del poder, en esos escenarios. Entonces, esta parte ambiental, y nos pasa no solo con la seguridad, nos pasa también con representantes de Estado, que usted pone de Estado y de instituciones. Yo estoy horrorizada por lo que está pasando en los parques nacionales. Estoy realmente horrorizada cuando me doy cuenta que no ha sido la prioridad, aún cuando a nivel de Estado tenemos un discurso del ambiente, que trabaja con medidas sustentables o sostenibles. Sin embargo, cuando te vas a los sitios no se está haciendo nada y está todo a la inversa. Yo hice un recorrido por algunos parques nacionales y me llamó muchísimo la atención cuando existen algunas vulneraciones de lo que son los derechos de los estatales primarios, por encima de las ambiciones, peticiones de otros grupos fuertes económicos que están explosionando dentro de los parques nacionales sin tomar en cuenta el daño que están haciendo dentro de esas estructuras de la naturaleza. Y les hago este comentario porque ciertamente a través de los programas de gobierno, en las clases, estas iniciativas como estas universidades son bastante plausibles y estoy completamente de acuerdo con esto. Pero hay que enseñarle a la gente que tiene que dolerle, que tiene que saber y que tiene que ser algo de corazón y conciencia. ¿Para qué? Para que nosotros logremos obtener los objetivos que se plantean y esas herramientas de desarrollo para el beneficio de nuestro país y de nuestro mundo, de nuestro planeta. El que tiene el corazón puesto en la naturaleza y en sus recursos sabe la cantidad de problemas que nosotros tenemos con las cabeceras de los ríos en los distintos estados. Señor, que los estados sufren. Yo me vengo recorriendo las cabeceras de los ríos, no porque sea mi trabajo formal, no, es porque a mí me gusta. Desde Biocaribe, desde el Parque Nacional Turbéfano, donde hay esa nacimientos de agua y me doy cuenta que se están secando y la gente dice, bueno, sí, vamos a hacer, y llegan las comisiones, toman la foto, vamos a hacer, y bueno, toman más. Y ahí tenemos que se están secando nuestro río, en esas cabeceras. No estamos enseñando al pueblo. Entonces, es una cuestión de vocación, de compromiso, por eso yo hablo de la conciencia y hablo de la educación que es tan necesaria para que nosotros, que aparentemente, si estamos aquí, es un servicio que nos interesa y nos duele esta situación, debemos abocarnos, ya debemos poner un pie adelante para tributar y contribuir y también hacer nuestro papel de asesores en estas instituciones y dar esa palmadita al jefe, que a veces también es tan necesario. Epa, no desvíen la mirada. Tú sabes cuál es tu objetivo. Tú tienes un compromiso y eso está escrito tanto en el plan y para eso lo pusieron. Yo creo que desde ese punto de vista nosotros debemos producir lo que nos está sirviendo la universidad con esa medida de conciencia a través de esos artículos. Un llamado desde la reflexión, desde la sinceridad y desde esa necesidad de tributar al desarrollo integral de la paz. Gracias. Gracias. Fíjense. No, paso. No, vale. Paso. Encontré la información que les iba a facilitar.
cuando yo les hablaba de que nuestros cuando les planteaba que nuestros pueblos originarios tienen la capacidad de adaptarse desde que existen, la experiencia que les estaba comentando es de la etnia Eñepa. Etnia Ñepa, que se habla de Nacuano Hibi, que están en el Amazonas, y el arroz que ellos producen es un arroz sin agua, se llama arroz de secano, con ese, arroz de secano, lo pueden investigar, arroz de secano, Eñepa, Ñepa, Ñepa, Eñepa, tiene cierto vínculo con los Ibi, y el arroz que producen, que no necesita agua, es arroz de secano, secano con ese. Para que se sorprendan de cómo nuestros pueblos originarios tienen la capacidad de adaptarse a pesar de la crisis, ¿no?, climática que impera. Pero obviamente, Ñepa, Ñepa. estos 40 minutos. Mira ya, compañero. Estos 40 minutos de ahí para mí. Nosotros somos un grupo de compañeros que vinimos de la Centro Rodríguez, de la Universidad Centro Rodríguez, donde realmente nuestro trabajo fue con la acreditación, por experiencia. Muchos de los que están acá tienen muchas experiencias en la creación, conciliación y materialización de los procesos planes y luego en las comunas. El que menos tiene experiencia en esto es el amigo que viene el 26 de enero, que ya ha trabajado Allá. en brigadas ecológicas. Con el panal, ¿eh? Sí, el panal. Entonces, para nosotros no es difícil entenderlo, pero sí materializar un sistema de trabajo que nos ha sido negado, no por falta de experiencia, sino por falta de ir integrando la parte organizativa con la parte teórica y práctica que hemos tenido. Como yo decía la primera vez, bastante historia hay aquí. Bien, eso por un lado. Tenemos el compromiso de aportar, de colaborar y sobre todo de estudiar junto a ustedes la posibilidad cierta de convertirlo en un referente para tratar de aportar ideas a donde las solicitan. Siempre que aprendamos la teoría que hay acá, conjuntamente con los facilitadores y con los compañeros que creo que tienen bastante experiencia. Ahora bien, la parte de los pueblos originarios son los que nos enseñan. Esto no es nuevo. Chávez nos inventó la comuna está la comuna de París, comuna del Socorro de Colombia, toda una serie de experiencias que hubo, que hay y que va a existir, porque vamos para allá, el poder del pueblo, realmente. Pero ese poder del pueblo, como dice la persona que me antecedió la palabra, tiene que ser reflejado a través de algunos caminos culturales y educativos. Si no, no podemos. Y lo otro es que yo como cronista, yo soy cronista comunal, he tenido bastante experiencia con los poetas, con Trujillo, con varios de ellos, y con Pereira, poetas. Y me ha dado la tarea de que aquí, en verdad, no hace falta ser el referente original. Esos referentes originales son la base de nosotros. Hablaron de la parte de los jueces comunales. Los jueces comunales nos invitamos nosotros. En nuestro habitante originario aquí no había cárcel. Aquí era una persona de bastante edad que tomaba las decisiones. Ah, usted robó, usted no. La decisión es que nadie te hable. Nadie le hablaba a esa persona, nosotros, que cometía un delito, pero no había cárcel. Ahora, el que hablaba también era coco. ¿Sí? El castigo era no hablar. Eso le dice Pereira, Espíritu, esos tres libros, sí, Gustavo Pereira, esos tres libros que hablan sobre la conquista. Bello, hermoso, te invito a leer. Ahora, No, y las ilustraciones son extraordinarias. sí, increíble. Yo me enteré, ese es un libro que el tipo se fue 7 años para París y lo escribió desde allá. Y lo trae para acá, premio nacional y todo eso. Pero nosotros estamos acostumbrados a pelear por
otros autores, pues, las venas abiertas de América Latina que el profesor Rodríguez comentó, participó en un concurso de Casa de las Américas, pero vino Rito García con Abracadabra y se ganó el premio Casa de las Américas. Y nosotros no leemos Rito García, sino leemos a las venas América Abierta Latina, ¿verdad? A Galeano. ¿Me entiendes? Los dos son hermosos trabajos. Ahora bien, con la cuestión de los jueces del MAS, Luis Brito publica un libro, 2 libros mensuales. independientemente de su ambigüedad ideológica y práctica, ¿no? Pero así son. ¿No? Y lo otro es, los jueces del MAS, en verdad que vienen a solucionar muchos problemas. Aquí hubo un muchacho que se robó, me decía José Vicente Fernández, ¿verdad? Que se robó una gallina. Coño, lo pusieron preso, le pusieron un juicio, 7 años de cárcel, el primer mes lo violaron en la cárcel, por robarse una gallina. Cuando es una cuestión doméstica, pues, te robó la gallina, vamos a hablar con el muchacho que tenía hambre, que tenía ganas de robar, bueno, vale, póngase en el cuento, vamos a reparar. Hay casos que no deben llegar a la justicia ordinaria. Casos como ese debemos solucionarlos como jueces de paz. Muchas cosas, muchas cosas. Yo he tenido desde enero para acá, en marzo, que un abogado. No solucionado 18 casos porque el otro quiso subir a su justicia ordinaria. Vaya a su justicia ordinaria, vaya a perder su tiempo, vaya a pagar dinero y los abogados también tienen derecho. Pero los jueces de paz del año 1818 lo hicimos en Bolivia. Otro poder judicial, poder judicial popular. Si esto no fue nuevo, no es nuevo. Ahora, con referente a esto, profesor, de la clase de hoy me pareció estupenda, pero hay falta un referente con esto. Es que Simón Rodríguez no fue ministro de Minas y Carretera. Es que él no tuvo un referente, ¿cómo se llama?, teórico. Es que Simón Rodríguez no le dijo a Simón Bolívar, bueno, manifiesto de Chuquisaca va por este lado. ¿Me entiendes? O sea, que todavía estamos en deuda en Simón Rodríguez. Si lo llamaron, bueno, Sócrates de América. Y es un referente en Chile, como usted lo acaba de decir. O sea, ¿por qué nosotros no inventamos con Simón Rodríguez y Erlamo con su teoría? Pero es la nuestra, la indoamericana, como decían los gauchos por allá. Nosotros, en verdad, debemos reflexionar entre nosotros mismos. Miren, aquí el poder popular, sin organización, no va a solucionar nada. Pero ¿quiénes somos llamados para hacer esto? No estamos estudiando el doctorado. Aquí saben de disciplina ustedes. Nosotros sabemos de sentimiento, todo lo que están acá. Pongámosle sentimiento y disciplina a esto. ¿Para qué? Para que nos acompañen en las comunidades de verdad y todo ese bagaje de experiencia que ustedes tienen, nos lo hacen llegar allá. Mire, los morochos viven en una zona bien organizada. Yo vengo de un barrio también bien organizado. Y vamos a llamarlo así, de hace 25 años para acá me da la oportunidad. Porque antes yo no tenía la oportunidad. Ahora aquí tenemos un problema. Los universitarios están protestando, que le están dando la posibilidad a otros seres como ellos a estudiar. Porque tenemos que pasar por el filtro de unos exámenes, así como la UNEFA, pues, que era la UNEFA antes, que era la Universidad Central, igualito seguimos con el problema de la educación privada y a la educación pública. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos entender como parte de un ecosistema político, llamado ahora la geopolítica. Pongámonos la mano en el corazón y entendamos que nosotros somos, yo me sumo ahí con mis 70 años que tengo de edad, la generación de relevo para impulsar las nuevas políticas públicas ambientales del país, de Venezuela para el universo. Gracias. Por eso fuiste electo. Fíjense que ahí mencionaste algunos elementos que son fundamentales. Bueno, una sugerencia que en este día lo estaba revisando, lo tengo en físico afortunadamente. Hay un libro de Luis Brito que se llama El verdadero venezolano. El verdadero venezolano, mapa de la identidad nacional. Es sustancioso el libro, pero
nos identifica como no tienen idea. Es uno de los últimos trabajos de Luis Brito. Cuando hablas de la praxis revolucionaria, me hiciste recordar una frase que si mal no recuerdo del Che. El Che decía, la militancia revolucionaria debe estar acompañada de la teoría revolucionaria. Van de la mano. Nosotros somos militantes de la vida, de la paz, del ecosocialismo, del amor, pero eso tiene que estar acompañado de la teoría también. Y la mayor referencia la tenemos acá mismo. O sea, yo lo que hago son soltarle perlitas. Les dije, tengo todas las obras de Simón Rodríguez, tengo muchos libros de Paulo Freire y así otros tantos, ¿no? No, es que seguimos poniendo ejemplos de otros héroes reconocidos y amados, tal vez por mí, por Tengo ti, Luis por Beltrán todos, Prieto por Figueroa. todos, sí, por todos. Porque Ya, disculpa, ya les mandé por el WhatsApp a todos el manual de la sala de autogobierno para que estén allí. Ajá. Sí, sí. para hacerlo así el caso, El ensayo. para hacerlo así el caso, cuando él decía, queremos un hombre nuevo como el Che. Y yo digo, necesitamos un hombre nuevo como Antonio José de Sucre. ¿Me entiendes? Es Antonio José de Sucre que nosotros, a la par del Che, debemos reivindicar. Pero se les ha olvidado a Antonio José de Sucre. Y lo vamos a seguir olvidando mientras, yo no digo que el Che, mierda, yo digo 9 veces a Cuba de mi propio peculio. ¿Me entiendes? A investigar allá, ¿no? Pero te digo, ellos, Cumaná, viendo dónde nació. Nació el mismo año donde matan al decoro, ¿cómo se llama? Al indio de José, a José Leonardo Chirino. Matan a José Leonardo Chirino, descabezan, descuartizan a José Leonardo Chirino, aquí mismo en la Plaza Bolívar, y luego todos sus miembros divididos lo ponen en cada parte de Venezuela, ¿verdad? Y ese mismo año están haciendo Antonio José de Sucre, 1795. Venezuela no pierde, porque Venezuela, cuando muere a un hombre, nace un Antonio José de Sucre. Es lo importante de la historia de este país. Hay un dato que me llama mucho la atención acompañando la idea del compañero Hugo, y es que parece mentira, pero la primera clase yo venía escuchando la clase como tal, el postdoctorado, por videollamada. Y la gente me veía, como que está haciendo este loco aquí en un autobús, agarrado y escuchando un poco a gente hablando de políticas ambientales. Este tipo está loco. Y en unos comentarios que hizo el profesor, yo lo tenía en un speaker y todo el mundo escuchando lo que estaba hablando allí. Me llamó algo bastante la atención, ¿no? Y es donde el ambiente influye en todo. Resulta y acontece que, como decía la compañera, que no recuerdo el nombre, Celeste Rodríguez, en los parques nacionales, ella comenta de que es preocupante lo que está sucediendo con los ríos que se están secando en las nacientes y cómo solventar ese problema, pero sin ir muy lejos. Y me voy a lo que estaba comentando del autobús. Yo escuchaba una clase en un autobús donde todo el mundo me estaba viendo como un loco. Yo observé que estaba al ladito del tubo de escape del autobús, donde en plena Avenida Bolívar, el hombre, no sé cuántos gramos de CO2 habrá sacado aquí. No sé, 3.000, 10.000 partes por millón habrán soltado ya su toque, no sé. Es como congruente, ¿no? Y es lo que comenta el profesor Alfredo hace ratito del Che, ¿no? De ese pensamiento de que la revolución se hace desde adentro. Hay que llamarnos a la reflexión a todos los que tienen la capacidad, el poder político, que nosotros desde aquí podemos apoyar, intentar hacer algo, pero las grandes decisiones realmente las toman quiénes y por qué. ¿Cómo es posible que esté sucediendo eso aquí en la ciudad? ¿Eh? 30.000, 10.000, 15.000 partes por millón de CO2 sueltos por un autobús por uno, y aquí en la ciudad no hay uno, son 20.000 autobuses. ¿Qué pasa? ¿Qué política está fluyendo allí?
aquí en Puyao, aquí en Yamao, ¿dónde reflexionamos? Si eso pasa en la ciudad, con más razón va a pasar en las nacientes de agua o en cualquier parque. Pero bueno, es una reflexión y a los que me están escuchando vía remota, y lástima que se fueron dos compañeros que a lo mejor no me escucharon, pero seguramente los comentarios de otras personas le van a ser llegados o intrínsecamente, políticamente se va a alterar. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, continúa mi profe. Gracias. La compañera que habló del Sistema Nacional de Parques, revise en lo que no sé si ya lo maneja, el decreto 276, decretos 276. Revísalo y ahí específicamente te va a indicar cuál es el uso que debe darse a los parques nacionales, monumentos naturales. Te dice incluso, por ejemplo, en un parque nacional tú no puedes tener mascotas domésticas. No puedes practicar la agricultura, por ejemplo. Claro, a menos que sea una población, a menos que la población haya estado antes de cuando se decretó parque, y bueno, el caso Galipán. Lo que pasa es que Galipán ya no solamente es agricultura, sino que estamos hablando de otras, de viviendas de otras proporciones. Te dice, por ejemplo, el decreto 276, que todo un parque nacional no puedes tener una vivienda de más de 2 pisos. Y eso está allí. El tema es como nosotros de la institucionalidad. ¿Y dónde queda nuestra isla? Kilómetro 88. Kilómetro 88. No. Mire, les acabo de pasar por el WhatsApp, el manual de la sala de autogobierno. Déjame encender la luz. Y voy a cerrar la presentación, ¿ya? Fíjense, como conclusión, ya muchos aportaron a las conclusiones. La producción académica rigurosa y la publicación de artículos científicos no son meros ejercicios formales, sino instrumentos poderosos para la diseminación de ideas ecosocialistas. La claridad en la redacción, la precisión en los métodos, la objetividad en los resultados y la profundidad en la discusión son esenciales para que las propuestas como la reducción del consumo, la gestión democrática de recursos y la justicia social se traduzcan en acciones transformadoras. Hablamos de acciones concretas y hoy en día hablamos de agenda concreta de acción. La integración de forma y contenido es crucial para avanzar hacia una gestión ambiental verdaderamente ecosocialista, capaz de enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y construir un futuro más justo y sostenible para todos. Recuerden que, sí, no le puse gracias por su atención. Recuerden que por cada tema, que este es el segundo, el próximo va a ser el jueves, deben desarrollar un ensayo. Ya el primero es sobre ecosocialismo, teoría y praxis. Ya el segundo es sobre los referentes en la gestión ambiental ecosocialista, solamente los referentes. No es necesario que escriban sobre cómo se redacta un artículo, que pues bien eso para que ustedes el sepan. código ORSI, igualito. ¿Cómo? El código ORSI. Oh, Pero eso depende de la revista donde va. En la revista donde yo publicaba mis artículos científicos, piden un código. Te tienes que inscribir, registrar en ese si lo código. tienes bien, pero igual, ojo, el primer documento que les pasé, aquí están las orientaciones, se van guiando por estas orientaciones. Esto se los pasé ya, tanto los compañeros que están conectados como los que me escribieron por WhatsApp. Te guían por pero Eso está en. no me van a hacer el segundo ensayo sobre las orientaciones, me lo van a hacer sobre los referentes de la gestión ambiental ecosocialista. Los referentes solamente. Lo demás era para que se guiaran, por aquí tienen el material. Listo, listo. No sé si ella tenga alguna duda, alguna inquietud. Sí, había una por allí. Sobre educación en la ley y el ecosistema. Sí, ¿no? Si quieres, dejamos de compartir para ver si alguien tiene Voy derecho. a medir eso, por aquí dice el compañero. Sí, Profe, aquí le preguntan que cuáles serían los 5. Ajá. Ajá, profesor, ¿cuáles características tiene en común los 5 tipos de artículos que mencionó para que sean considerados científicos? Características comunes. Sí.
Yo creo que, bueno, Pero es que algunos, fíjate que algunos tienen referencia, algunos parten de una referencia, una fuente previa, eso puede ser un elemento común. Pero ¿qué les decía? En la presentación tienen la información sintetizada. Revisen el documento y en función al documento, si el documento deja alguna duda, hacen la consulta correspondiente. Pero el documento está bastante explícito, pues no deja, digo porque no deja duda. Hasta luego. Lo que pasa es que me imagino que vieron solamente la presentación y no revisaron el documento de las orientaciones. Revisen el documento de las orientaciones. Algunos se los mandé a los que me escribieron. Ajá, yo lo voy a escribir ahora para que quedamos en batería. ¿Hay otra pregunta por ahí? no. Bueno, estamos para servirle, ya saben mi número. Después les comparto el correo que no se los he mandado todavía. Bueno, eso. Feliz tarde. Gracias. Éxito. Gracias, profe. Bien. Bastante gente conectada.